Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la LSTA. Hoy día vamos a tocar el tema instrumentos de medición. Para ello vamos a tocar una pequeña introducción acerca de este tema. Nos dicen desde que desde hace siglos las personas siempre han tenido la necesidad de medir porque es una tarea que resulta muy útil para la vida diaria. Se puede aplicar, por ejemplo, para contar cosechas, contar dinero, medir distancia entre un punto y otro, pesar objetos o personas, medir el tiempo que se tarda en llegar a un lugar, entre otras tareas. El problema en la antigüedad era que no existían instrumentos de medición, por lo que las personas medían empleando sus manos, pies, brazos o mediante cualquier otro mecanismo que se le ocurriera. Lo que sucede con este método es que cada individuo posee características físicas diferentes. No todos tienen las mismas extremidades del mismo tamaño, por lo que las medidas no eran exactas. Esta dificultad origina la creación de los instrumentos de medición y el sistema de medición. Con estos elementos se establece una forma de medición internacional e inalterable, que no cambia dependiendo de quién realice la medida, evitando problemas de imprecisión. Entonces podemos entender de que anteriormente en la antigüedad sabíamos de que se usaban las extremidades y las manos, los dedos para poder calcular alguna magnitud física requerida en ese momento. Llegando a un punto de que el hombre ha tenido que descubrir estos instrumentos para poder facilitarle más la vida que lleva. En este caso, los instrumentos antiguos eran, por ejemplo, mayormente la balanza, la regla y el tiempo, en este caso el reloj. Pero en la actualidad vamos a ver otros instrumentos por el cual también se aplica lo que es la medición y algunas magnitudes físicas relacionadas con ellas. En este caso podemos entender lo que es la escuadra, en el cual se utiliza para cuadrar todo tipo de esquinas de cualquier longitud, en este caso para poder ver si está verticalmente cuadrado, por eso dice escuadra, en lo que es un objeto, en este caso cualquier mesa, puerta, que todo tenga relacionado con un cuadrado. Tenemos también el metro plegable, que viene a ser también una regla en el cual se va a estar compacto por varias longitudes, en el cual se va a alargar mediante nosotros lo vamos desplazando. Luego tenemos la falsa escuadra, que viene a ser también una representación de la escuadra, pero en este caso nos va a indicar también la movilidad que va a realizarse. Puede inclinarse uno de 180 grados, uno de 230 grados y entre otros grados más respecto a este instrumento. En cambio, en la escuadra que habíamos visto solamente tiene una longitud de 90 grados. Entonces es un poco más representativa que la escuadra original. También tenemos la regla graduada metálica, en el cual también se utiliza en la física y también lo utilizan en la parte de la matemática para poder calcular ciertas longitudes. También tenemos lo que es el polímetro, que viene a ser la medición de la carga eléctrica de un instrumento, puede ser el televisor, tu computadora, tu laptop y entre otros equipos electrónicos. También tenemos el transportador de ángulos que nos va a ayudar a representar los diferentes ángulos dentro de un plano. También tenemos lo que es el micrómetro, en el cual también es un instrumento de medición en el cual se va a realizar el peso mediante la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? De que se va a enganchar el peso de un objeto frente a este micrómetro, en el cual va a representar una cierta cantidad de medida en pesos, en representaciones de unidades en kilogramos, para dar como respuesta a este peso del objeto que se va a realizar. Entonces, es así de cómo vamos a encontrar varios instrumentos dentro de la medición que se va a realizar tanto en la matemática, física y otras áreas más. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición nos dice que es para poder comprender qué es un instrumento de medición y cómo trabaja el instrumento. Es importante conocer dos términos del sistema de medida y la unidad de patrón de medición.
Esos son los dos términos fundamentales dentro del instrumento de medición que se va a tomar. Un sistema es un conjunto de objetos relacionados que se trabajan en conjunto para lograr un propósito. Teniendo en cuenta esta definición, un sistema de medición es un grupo de magnitudes físicas con unas respectivas unidades con la finalidad de medir cualquier fenómeno. Para comprender mejor estos términos y cómo relacionarlos, veamos cómo el modelo del sistema internacional de medidas, que cuenta con diferentes magnitudes, como la longitud, por ejemplo, tiene como unidades de medición principal el metro, mientras que la masa cuenta con kilogramos y el tiempo en segundos. Cada magnitud dentro de este sistema cuenta con unas unidades principales que permiten establecer las mediciones, en el cual hemos visto entonces la medición se va a realizar por estas magnitudes físicas, en el cual van a estar representadas por un sistema. El sistema va a ser el sistema internacional de medidas, en el cual se va a representar por longitudes, este peso en kilogramos y también el tiempo en segundos. Para ello les muestro algunos instrumentos con el cual mayormente se utilizan en algunas áreas. En el caso del peso, de que vemos ahí la balanza, un reloj o un cronómetro, en el cual se va a medir el tiempo, ¿ya? Y todo relacionado después con las longitudes para poder medir longitudes. Una vez que hemos comprendido lo anterior, es mucho más fácil entender ahora de cómo se va a realizar los instrumentos de medición, que vienen a ser herramientas que permiten comparar una unidad seleccionada con el objetivo o fenómeno cuya magnitud física desea medir para ver cuántas veces la unidad está contenida en una magnitud. Por ejemplo, si queremos medir la longitud de una cuerda, podemos emplear como instrumento de medición una regla simétrica. En este caso, la única seleccionada es el metro y la magnitud física es la longitud. Entiendan, la selección de esta unidad viene a ser lo que es el metro, pero su magnitud física viene a ser la longitud. Tengan eso en cuenta. Supongamos que una vez realizada la medición, determinamos que la cuerda tiene un metro. Eso quiere decir que tenemos un metro contenido en una longitud de una cuerda. Esto quiere decir de que es la representación como se está midiendo mediante la cinta métrica sobre una cuerda que tiene una longitud de un metro. El surgimiento de la medición. ¿Cómo va a surgir la medición a lo largo de la historia? Entonces vamos a ver acá este punto. Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el del número, puesto tenía la necesidad de poder expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. Entonces el hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos. Más tarde y por propias necesidades de su desarrollo, inició el concepto de medida realizado por las primeras mediciones a partir de unidades muy rudimentarias. Las primeras mediciones realizadas estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y posteriormente por el volumen, el ángulo y con la densidad y otras medidas más. Debido a las primeras construcciones realizadas por el hombre, así por ejemplo, en las primeras mediciones de longitud que se empleaba en el pie y el palmo o el brazo, entre otras, que constituyen al mismo tiempo los primeros patrones de unidades de medición, que eran fácilmente transportables y presentaban una relativa uniformidad, además de comprobar masas de acuerdo con la sensibilidad muscular, o se medían distancias relacionadas con el tiempo. A partir de eso se podía recorrer a pie en un día y otras mediciones por el estilo. Entonces podemos ver de que a lo largo de la historia hemos visto de cómo el hombre ha tratado de utilizar matemáticamente las maneras de cómo medir estas nociones de magnitudes físicas. Ya hemos visto que mayormente se representaban con las unidades de masa, longitud y tiempo. Entonces vamos a ver también que posteriormente comenzaron a evolucionar y comenzaron a mostrarse otras magnitudes como el ángulo o la densidad, que eran representativas también en alguna época. Entonces todo esto al mismo tiempo, los primeros patrones o unidades de medición comenzaron a transformar y avanzar durante el tiempo para luego utilizarse con los instrumentos de medición para poder medir cada una de esas magnitudes. Les muestro esta imagen representativa en el cual va a representarse las diferentes
áreas de la historia en el cual se presentaban los instrumentos de medición que se representaban. Por ejemplo, en la antigüedad se medía, por ejemplo, en astronomía, había culturas que medían la longitud desde la Tierra hacia la Luna y de la Tierra también hacia el Sol. También utilizaban algunos instrumentos arcaicos en el cual también podían hacer vasijas con unas pequeñas mediciones. También la escultura y entre otras cosas más. Características de los instrumentos de medición. Las características de mayor importancia para los instrumentos de medición son la sensibilidad, que es la relación del desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real. La precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Permite indicar registros o controlar el instrumento. La exactitud es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. La precisión es la medida más pequeña que disculpe chicos, la precisión es la medida más pequeña que es perceptible en un instrumento de medida. Entonces, por lo cual esto se va a utilizar mayormente para poder presentar la medición en el cual se va a realizar. También tenemos lo que es el error. El error es viene a ser la diferencia que existe entre el valor que el instrumento indique que tenga la variable del proceso y el valor que realmente tenga la variable en ese momento. En otras palabras, la medición de un error puede ser la medición de una longitud. En este caso, por ejemplo, queremos medir una mesa. En este caso, siempre a medir no siempre va a ser acertada, por lo cual va a tener un margen de error mínimo en el cual nosotros también tenemos que comprender y ver cuál es la medición exacta y utilizar los valores respectivos para poder tener una medición correcta. Acá hay una imagen representativa de los instrumentos mayormente usados en la vida cotidiana. Algunos instrumentos de medición. Vamos a ver algunos instrumentos de medición. Por ejemplo, tenemos la regla graduada, que tiene una forma delgada y rectangular y suelen venir con graduaciones de diversas unidades de medida, como milímetros, centímetros y décimos, entre otros. Una representación de ella, de la regla graduada. Tenemos acá la imagen representativa de ella, que mayormente nosotros usamos en algunas ocasiones, por ejemplo, para medir longitudes, y en este caso también para rayar nuestro cuaderno y medir ciertas distancias. Dinamómetros, su funcionamiento está basado en la de ley de Hooke, la cual se declara que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es indirectamente proporcional a la fuerza aplicada, en el cual el dinamómetro va a relacionar la representación del peso. Mayormente ustedes lo habrán visto justamente cuando un ropavejero viene a su casa queriéndole comprar fierros, botellas. Este instrumento mayormente lo usan ellos para poder medir esto, le va a proporcionar al peso de la gravedad, en el cual se va a representar por el objeto que está siendo pesado. Un extremo va a ser tomado por la mano o el brazo de la persona, y mientras que el otro extremo va a estar relacionado con el peso que se está haciendo, y el cual va a realizar la medición de la masa que se está pesando. El tornillo o micrómetro, también denominado micrómetro o tornillo de Palmer o calibre Palmer o simplemente Palmer, su funcionamiento se basa en un tornillo micrómetro que sirve para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para medidas directamente en grandes rotaciones que son lo suficientemente grandes como para leer en una escala. Esto quiere decir de que mayormente este tornillo micrómetro va a ser usado en el microscopio, para lo cual se va a graduar lo que es la distancia que puede ver una persona sobre el microscopio, en el cual podemos ver algunas mediciones, en este caso los micrómetros, las micras muy pequeñas. Incluso podemos ver mediante el microscopio, utilizando el tornillo del micrómetro, las pequeñas células o celdillas que se pueden ver en una muestra. Tenemos la báscula. Mayormente la báscula es un instrumento usado para hacer la medición de masa exclusivamente. Existen muchos modelos en todo el mercado y sin embargo se divide primordialmente en dos tipos, que son los mecánicos y los electrónicos. En estos casos, mayormente ustedes cuando van a ir a una tienda o al mercado habrán visto el peso que mayormente se usa sobre la báscula.
Uno que son eléctricos, que lo pueden ver por números usados electrónicamente, y otros que se pueden usar solamente mecánicamente por el peso. Entonces, es así de cómo se va a usar la balanza para medir ciertas cantidades de peso sobre una representación de unidades que viene a ser el kilogramo. Luego tenemos el reloj, que mayormente es un instrumento de medición del tiempo, en el cual nos va a señalar la medición o el funcionamiento de cómo transcurre el tiempo en una determinada ¿cómo se llama? Distancia o una determinada hora representativa dentro de ello. Entonces, por lo cual mayormente usamos nuestro celular, que mayormente también está programado con el tiempo, un reloj de la mano, un reloj de bolsillo y entre otros instrumentos más de reloj. Cinta métrica. La cinta métrica es un instrumento usado en la física para medir longitudes relativamente cortas. Mayormente lo usan los carpinteros y también las partes de la mecánica, y también en la parte de lo que son los ingenieros para poder medir. Incluso hasta los albañiles incluso lo utilizan estos instrumentos para poder medir las longitudes relacionadas a cualquier objeto o cualquier distancia que se le va a hacer la medición. Tenemos lo que es el nanómetro. El nanómetro viene a ser una medida del viento. Es un instrumento muy utilizado en el vuelo de aeronaves y un meteorológico para predecir el clima. Esto quiere decir que mayormente se va a medir la fuerza que recorre el viento o la fuerza aérea o del viento, en el cual se va a presentar, y mayormente esto lo usan en las partes donde se va a medir lo que es el clima por algunas variaciones de ello. Entonces mayormente esto lo usan para medir la fuerza del viento. Tenemos el calibre. Es un instrumento usado frecuentemente en el sector industrial, con el cual se va a dar la medición de longitudes, pues este elemento es capaz de medir tanto en ambientes externos como internos, en el cual va a medir la parte interna. Por ejemplo, puede ser un cuadrado en la parte de la profundidad, y la longitud externa que se puede realizar para medir. Este instrumento de calibre es perfectamente usado en varios tipos de objetos de profundidad y también de superficie. Bueno, chicos, con esto hemos terminado todo lo referente acerca de los instrumentos. Hemos visto de cómo ha ido evolucionando los instrumentos a lo largo de la historia, también qué instrumentos mayormente son usados cotidianamente, y los instrumentos utilizados en diferentes áreas de la física, mecánica y matemática. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. Espero de que les haya gustado. Es un buen tema. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, me lo hacen saber a mi WhatsApp personal. Que tengan un buen día y nos vemos a la próxima clase.